Como ya se habrán dado cuenta, el domingo pasado no hubo video. Y esto ocurrió porque con el instituto donde yo hago clases, Duoc, hicimos nuestras misiones solidarias de verano, y llevando de mi parte el operativo de mecánica. Fuimos a una región remota, una región que no cuenta con mecánicos tan a la mano, para ayudar un poco a la comunidad dándoles consejos. Y dentro de esto se repitieron algunos, lamentablemente, muy frecuentemente. Y en este video quiero hablar de eso, porque puede servir como consejo a muchos de ustedes. Ok, entonces bajemos un cambio, aceleremos a fondo y acompáñenme. Las revisiones que se hicieron en el operativo de mecánica era una inspección un poco general a todos los sistemas del vehículo: dirección, suspensión, frenos, refrigeración, eléctrico, etc. Se les daban consejos a la gente y se detectaban posibles problemas para que ellos vieran la forma de darle solución. Se les decía dónde estaban las fallas en su vehículo y los consejos de cómo podían solucionarlas. También si el problema podía ser resuelto en las capacidades que nosotros disponíamos en ese momento, también les daban solución. Pero dentro de todas las cosas que se fueron dando, se repitieron muchas, porque hay mucho descuido en cuanto al mantenimiento de vehículos. Y quiero en este video hacer mención de las 4 más repetidas, y a modo de dar un consejo, de dar un téngase presente a todos quienes nos están viendo. Así que un poco a manera de ranking, aunque no es necesariamente en un orden de importancia, vamos a mencionar a las 4 más repetidas fallas de mantenimiento en los vehículos. Como primer ítem está el aceite. En el canal ya hemos hablado mucho acerca de esto, de la importancia que tiene dentro del motor, de lo mal que lo pedimos, puesto que ustedes ya saben, el aceite debe cumplir 2 normas: SAE, que es viscosidad con respecto a la temperatura, y una de calidad, que puede ser API, ASEA u OEM. También está ILSA, que está un poco dentro de API. Y lamentablemente los chilenos seguimos pidiendo el aceite solamente por norma SAE, de un 530, de un 1040, y dejamos de lado esta norma. Y me di cuenta con estas revisiones que allá no es la excepción de la norma. Todo el mundo a quien le hacía la pregunta seguía pidiendo el aceite de la misma manera. El otro error era no tener claro cada cuánto se hacían los mantenimientos. Cuando le pregunté a los dueños de los vehículos cada cuánto o cuándo había sido la última vez que había cambiado aceite, no tenían una claridad. Me decían hace poco, hace un tiempo, no hace mucho. No tenían una claridad de hace cuándo exactamente, si 2 meses, 3 meses, 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros atrás. No tenían ese dato, y ese dato también es preponderante. Y es preponderante porque el aceite debe cambiarse en primera instancia bajo un estricto intervalo de kilómetros, que pueden ser 10, 15, 20.000 kilómetros. Y lo segundo, dado que estábamos en una zona rural, el intervalo en el cambio de aceite puede variar. De hecho, en todos los manuales de usuario dice: si usted somete el vehículo a un uso intensivo o a un uso que requiera mucho más esfuerzo por parte del motor, debe adelantar los cambios de aceite. Y estos cambios de aceite en sus intervalos muchas veces se llegan a adelantar hasta un 40% en respecto al tiempo. O sea, podríamos pasar perfectamente de un intervalo de 15.000 kilómetros a un intervalo de 10.000 kilómetros. Así que, ojo, si estás en una zona donde la circulación sea en condiciones extremas, debes mirar si el manual de fabricante así lo estipula y adelantar tus cambios de aceite. Si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, recuerda que tenemos muchos más en el canal y que nos puedes recomendar a todos tus amigos y tus redes sociales, y que nos encontramos prácticamente en todas: TikTok, Instagram y Facebook. Segundo ítem, los filtros de aire, tanto el de polen como el de aspiración de aire para el motor. Misma razón que la anterior: como estamos en caminos rurales de mucha tierra, mucha vegetación suelta, por las dos aspiraciones de aire, tanto para la cabina como para el motor, va a entrar todo este material, tanto, insisto, la tierra como la vegetación.
y estos filtros van a taponearse mucho más rápidamente que en una situación común. De hecho, en algunos casos, estos filtros deben cambiarse hasta 2 veces entre cambios de aceite. El aceite está un poco más protegido, el aceite no tiene un contacto con el exterior, no se contamina con el exterior. Hay que adelantar su cambio simplemente por un sobreesfuerzo. Pero en el caso de las aspiraciones de aire, el aire se obtiene del exterior. Por ende, todo lo que ahí está va taponeando los filtros. Y vamos a tener dos problemas. Por el lado de la cabina, vamos a tener que, uno, vamos a estar respirando un aire más contaminado, vamos a tener una sobreexigencia en el motor de ventilación de cabina y esto puede terminar quemándolo. Tal cual como si nosotros en nuestras casas con nuestra aspiradora le pusiésemos la mano o le pusiésemos un paño ahí donde pudiese aspirar aire muy difícilmente, el motor primero se calentaría y terminaría quemándose. Eso mismo le puede ocurrir al motor de ventilación de la cabina. Y por el lado de la aspiración de aire para el motor, si no estamos aspirando el aire suficiente como para poder llenar nuestro cilindro, vamos a hacer una mezcla con muy poco material para combustionar. Recordemos que la inyección se basa en cuánto aire está ingresando, así que no es que la mezcla vaya a estar rica porque entra poco aire y se inyecta el mismo combustible. No, el computador siempre va a tratar de hacer la estequiométrica, pero en base al aire que aspira. Y si está aspirando poco aire, vamos a tener un motor que se tiene que esforzar mucho porque va a requerir más aceleración, porque por combustión en cada cilindro va a tener menos torque, menos fuerza de empuje. Así que en ambos casos, tanto para la cabina como para la aspiración del motor, por favor mantengamos los filtros limpios, revisémoslos de vez en cuando y si es necesario, de acuerdo a lo que diga el manual, adelantemos el intervalo de su recambio. Ya en la recta final, los dos ítems más repetidos, la verdad es que están mucho más repetidos como fallas en el mantenimiento que los dos anteriores. En los dos anteriores había una repitencia de entre 4 a 5 veces por cada 10. En cambio, en los dos iniciales tenemos una repitencia de entre 8, 9 y hasta casi la totalidad de las veces. Y estoy hablando de refrigerantes y de líquidos de freno. En el caso del refrigerante, el error que más se repitió fue precisamente el no tenerlo. Y no me refiero a que el depósito y el circuito estuviera vacío, sino que tanto depósito como circuito estaban rellenos de agua. Agua corriente, agua de la llave o agua destilada. En cualquiera de los dos casos ya sabemos que eso es malo. En el caso del agua corriente, que es igual que para el agua destilada, porque su punto de ebullición es 100 grados y ya sabemos que los motores trabajan o muy cercano a eso e inclusive sobre eso. Y en el caso particular del agua corriente, porque no solamente es malo por el tema del punto de ebullición, sino que tenemos presencia de mucho mineral que va corroyendo, que va oxidando, que va menoscabando las superficies metálicas internas tanto del lock como del circuito. Así que ni agua destilada ni agua corriente. Lo otro que nos encontramos mucho fue agua verde. Y voy a mostrar aquí este aparatito que es un densímetro de etilenglicol y que mide precisamente la concentración de etilenglicol dentro de una composición, dentro de una homogeneización. Y como podemos ver, este recipiente estaba relleno con agua verde. El flotador apenas sí se movió. Esto quiere decir que este recipiente lo que contiene mayoritariamente, y podría decir casi exclusivamente, es agua, agua destilada. Y el tono verde es de un colorante. Ojo, que el refrigerante también obtiene sus colores de colorantes, pero acá no tenemos más presencia de ninguna otra cosa, no tenemos más que agua destilada y colorante, a un precio un poco más alto, porque la verdad que si bien el agua verde es más económica que un refrigerante, sí es mucho más cara que el agua destilada. Así que se está haciendo un poco de trampa, puesto que se está vendiendo Pinot por roble. Así que por favor, agua verde de ninguna manera. El agua verde engaña, porque el agua verde hace pensar que estamos dándole un buen trato a nuestro sistema de refrigeración, pero está ebulliendo exactamente a la misma temperatura que el agua normal, 100 grados. Así que si tienen presencia o de agua verde o de agua corriente o de agua destilada, deben hacer la limpieza y el cambio a refrigerante. Y en el ítem más repetido, de hecho, en este ítem solamente tuvimos de todos los autos atendidos una excepción, un vehículo que lo tuvo en buen estado. Y estoy hablando del líquido de frenos.
El líquido de frenos es higroscópico, eso ya lo hemos hablado un poco en el canal, pero como resumen corto, es un aceite que tiene la capacidad de absorber agua, contrario a todos los demás aceites. Ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan, pero este no, este aceite, que es el líquido de frenos, tiene esa capacidad. Y tiene esa capacidad para evitar que el agua que tiene presencia en el líquido de frenos, paréntesis, los depósitos de líquido de frenos son abiertos a la atmósfera, y como en la atmósfera hay humedad, esa humedad también entra en el depósito. Así que el aceite, que es el líquido de frenos, se va llenando de humedad. Para que esta humedad, esta agua, no termine ebulliendo y generando burbujas de aire, recordemos que el agua, una vez que hierve, se transforma en aire, el agua pasa de estado líquido a gaseoso, estas burbujas de aire son muy perjudiciales para la conducción, porque van a hacer que cuando nosotros presionemos el freno, la fuerza, al menos parte de ella, que debería irse a las pastillas para apretar el disco, se van a ir a comprimir estas burbujas de aire. Esto es lo que se conoce como un pedal esponjoso y es causado precisamente por esto. Así que si tenemos demasiada humedad en el líquido de frenos, vamos a estar muy propensos a que pueda ocurrir esto, a que si llevamos a una temperatura muy alta nuestro líquido de frenos, recordemos que los DOT3, 4, 5 y 6 aguantan mucha temperatura, partiendo aproximadamente en los 210 grados antes de ebullir, pero dependiendo de la cantidad de agua que tengan, van a ir bajando esa temperatura de ebullición. De hecho, esta herramienta, que es un medidor de humedad para el líquido de frenos, mide precisamente eso, y si ya está sobre el 3%, lanza un aviso, lanza una alerta, pone sus números en rojo para avisarnos que este líquido ya es peligroso en una frenada de emergencia, en una frenada, por ejemplo, de descenso de cerro, donde se calientan mucho los discos, podría llegar a hervir y podríamos llegar a quedarnos sin frenos. Así que por favor respetemos, sobre todo esto que tiene que ver mucho con la seguridad humana, respetemos los periodos de cambio. En general, los líquidos de frenos establecidos por fabricante se cambian entre cada 1 a 2 años. Y si estamos en lugares muy lluviosos, como es Quellón, como es la isla de Chiloé, deberían al menos cambiarse una vez al año y revisarse a los otros 6 meses para estar seguro de que nuestro sistema de frenos siempre va a responder. Así que, por favor, ojo a tu líquido de frenos. En esta mención de los 4 ítems más repetidos de mal mantenimiento en este operativo de mecánica, quise hacer la observación de por qué es perjudicial no poner la atención, no hacer las cosas como corresponde en estos 4 ítems que son bastante representativos de lo que se tiene de lado. Pero tú, ¿cuál es el ítem que dejas más de lado? ¿Qué te parece si lo dejas acá abajo en los comentarios? No te olvides que tu canal Tips del Profe tiene muchísimos videos donde podrás aprender y disfrutar de la mecánica, y por lo pronto yo te estoy esperando la próxima semana.